Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos caminando hacia el área recreativa ubicada en el barrio La Ballera. De este lugar ya he hecho 2 vídeos, uno fue sobre la Capillina de Santiago y el segundo sobre el área recreativa que se encuentra pegado a la Capillina de Santiago. En este caso, el enfoque va a ser sobre una estructura arquitectónica que existe dentro del área recreativa. Y ahí le están viendo esa casita que ven ahí a lo lejos, que se conoce como hórreo. Ya saben ustedes, muchas veces lo he insistido, que Villaviciosa debe su nombre a ser una tierra muy fértil y por tanto un lugar de mucha actividad agrícola. Por tanto, desde su inicio, los pobladores, además de cultivar la tierra, tuvieron que ocuparse de conservar sus cosechas. Y fueron precisamente en estas casitas llamadas hórreo que lo lograron. Son graneros aéreos, se le dice. Desde aquí, desde el área recreativa de La Ballera, y empezando por el hórreo ornamental que hay ahí, porque simplemente su función es de adorno y de símbolo. Así existen en muchos lugares, en muchos jardines, en las casas, en las casonas asturianas. Los hoteles rurales se usan como adorno y ornamento en la actualidad, un símbolo típico de los asturianos. Y en Villaviciosa, ahí lo tienen. Y en Villaviciosa, sobremanera. ¿Por qué razón? Porque hubo una escuela, un estilo de fabricación de hórreo llamada Villaviciosa. Es el Consejo de Asturias con una de las mayores cantidades de hórreos en el Principado de Asturias. Y además, con ese plus que le da ser fundador de un estilo propio en la fabricación del hórreo. Ahí estamos viendo imágenes de las villas. Estaré caminando por todo la villa y de ahí un poquito más allá también iré por fuera de la villa buscando los lugares donde pueda mostrarles cómo han llegado los hórreos a nuestros días. Será lo que verán. Al fin verán cómo se combinan casonas con hórreos. Casi siempre estos graneros al lado de una casa señorial, una casa de importancia. Y bueno, lo que se llama la formación del hórreo como tal, de cómo se construye y tal, y toda esa descripción se la dejaré escrito en el vídeo. Quedará como constancia todo lo que he buscado y averiguado escrito en el vídeo. Ahora disfruten las imágenes, verán a lo largo de mi caminata, que hay muchos días de caminar y grabar, verán muchas imágenes de hórreos, algunos en función, otros ornamentos y otros ya en desuso, e incluso algunos en malas condiciones. Por ejemplo, ahí hay un jardín de una casa. Y espero que esto les sea interesante. El que quiera ahondar en el tema, lea la descripción, que ahí se lo voy a dejar todo. Y finalmente verán una de las casonas más emblemáticas con su hórreo en el jardín. Antes de terminar, quiero decirles que estoy recopilando información, fotos y vídeos y todo lo que tiene que ver con las funciones como tal del hórreo, cómo sirvieron para
y sirven en la actualidad porque yo los he visto y lo quiero grabar y quiero mostrárselo, fotos y vídeos con la cebolla, las manzanas, el maíz, que ponen a secar en el lugar, que guardan allí, todo eso, como también sus corredores a veces lo usan para secar ropa, para guardar muebles, otros, en fin, todos los diversos usos que tiene. Prepararé un vídeo con ese objetivo. Hasta aquí los dejo con las imágenes de lo que de exterior es mi primer vídeo que aborda de manera general el tema de estos graneros aéreos. Espero que les resulte interesante y bueno, nos veremos en un próximo vídeo cuando ya muestre las fotos y todo lo que tengan que ver en función con el granero aéreo. Hasta luego.